la nueva dimensión de los cultivos celulares. ¿Se escucha? ¿Sí? Ok. Bueno, buenos días, como ya les comentó el doctor. Mi nombre es Marisela García Hernández, soy profesor del Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular de la Facultad de Medicina y también pertenezco a la unidad de inmunomoduladores de aquí de este centro, el cual dirige el doctor Carlos Medina. Y más que trabajo, yo considero que es una breve plática, en realidad, informativa. Pero bueno, el título, como ya se mencionó, es 3D, la nueva dimensión de los cultivos celulares. Y tiene por objetivo el comentarles o el darles a conocer un poco acerca del interés que nosotros tenemos en esta área y también darles una idea del proyecto, los proyectos que tenemos en consideración a mediano plazo. Okay. Bien, yo creo que todos los que estamos aquí, o si no es la mayoría, sabemos lo que es un cultivo celular, ¿verdad? Pero quisiera iniciar retomando el concepto. Un cultivo celular es el proceso por el cual células que han sido tomadas de un tejido o de un órgano pueden ser mantenidas viables mediante medios de cultivo y bajo condiciones controladas, ya sea de pH, temperatura, aireación, etc. Bueno, el origen de los cultivos celulares data del siglo XIX, y estos comenzaron con Friedrich Daniel von Recklinghausen. Este científico lo que hizo fue mantener células de anfibio in vitro. Con esto empezaron lo que es la evolución de los cultivos celulares, y posterior a él siguieron otra serie de científicos que también contribuyeron a lo que ahora nosotros actualmente conocemos como cultivos celulares y sus variantes. Entre ellos se encuentra Wilhelm Rose. Él lo que hizo fue cultivar fibroblastos de pollo con solución salina, los mantuvo durante varios días y de alguna manera también desarrolló los fundamentos básicos para lo que es los cultivos de tejido. Rox Granville Harrison fue otro que contribuyó desarrollando cultivos de fibras nerviosas de rana, y también demostró el crecimiento de nuevas fibras nerviosas fuera del organismo. Y con ello surgieron otro tipo de innovaciones que también se fueron añadiendo, como son el desarrollo del cultivo de Eagle, por Harry Eagle, lleva su nombre, técnicas de tripsinización, el uso de antibióticos por Moscona y Moscona, la fusión celular por Barsky, el desarrollo también de anticuerpos monoclonales por Goulart y Milstein, los cuales pues sabemos que tienen una gran aplicación terapéutica y son muy importantes dentro del campo de la inmunología. Y finalmente Ian Freshney, que también utilizó discos de agar junto con plasma congelado para poder darle tanto el alimento como el sustento a los cultivos celulares. Bien, entonces los cultivos celulares son una herramienta muy importante dentro del campo de la biología, y yo creo que
De todos los procesos biológicos que actualmente tenemos conocimiento, esta herramienta ha contribuido grandemente. Es decir, estos cultivos que son dados en grupos de poblaciones en monocapa, ¿sí? Que son llamados y generalmente cultivos bidimensionales, que se encuentran desarrollados en superficies sólidas, ya sea vidrio, ya sea plástico, y que si bien es cierto que han contribuido y han dado muy buenos resultados, también tienen otro tipo de desventajas que han originado el desarrollo de cultivos tridimensionales. Los cultivos tridimensionales tienen la característica de que el ambiente que se desarrolla dentro del cultivo va a ser muy parecido al microambiente que se tiene en las células originales o de las cuales provienen. Es decir, que los cultivos tridimensionales tienden a mimetizar o biomimetizar las condiciones tanto morfológicas como fisiológicas de las células parentales. Hay ciertas características que son bien importantes en el momento de desarrollar un cultivo tridimensional, como son la matriz extracelular que se va a utilizar, ya sean cultivos estáticos o cultivos dinámicos, la fuente de las células, la cantidad de las células que van a estar presentes, es decir, los tipos celulares que van a estar en cocultivo en el cultivo 3D, y obviamente las metodologías o las técnicas de cultivos que van a depender dependiendo del tejido en estudio. Muy bien, la fiabilidad de los cultivos tridimensionales ha ido incrementándose porque también se ha incrementado la replicación de las condiciones fisiológicas en este tipo de cultivos, y esto ha llevado a que se considere a los cultivos tridimensionales como una herramienta importante dentro del campo de la biología celular. Hay también diversos estudios que sustentan las ventajas que se tienen en el desarrollo de los cultivos tridimensionales comparados con los cultivos tradicionales o bidimensionales, como son a nivel del metabolismo, como son también en la diferenciación celular, en la expresión de genes y también en las proteínas. Hay una diferencia también en la proliferación, en la viabilidad celular e incluso en la respuesta a los estímulos. Bien, algunos tejidos o cultivos o modelos de cultivos tridimensionales que se han desarrollado, se han intentado desarrollar, son tejido hepático, de tejido mamario, de tejido cardíaco, muscular, tejido óseo y corneal y de tejido de epitelio intestinal. Nuestro interés va enfocado hasta este último. El epitelio intestinal podríamos decir en resumidas 3 actividades importantes que tiene, que son el de filtrar, bloquear y el de función inmunológica. Es decir, filtrar, bueno, todos los nutrientes que nosotros ingerimos, bloquear va a ser también una barrera de separación entre lo que es el espacio luminal y los tejidos subyacentes, y de función inmunitaria también porque la mucosa intestinal va a participar en lo que es la maduración del sistema inmunológico. Hay algunos estudios que se han hecho para el desarrollo de cultivos tridimensionales de mucosa intestinal, como los que les muestro a continuación. Estos son 2 grupos de investigación alemanes, que es Pusch y Franziska Leonard, algunos de ellos con muy buenos resultados, tanto en cultivos estáticos como dinámicos, e incluso algunos de ellos con objetivos muy particulares, como es el desarrollo de una mucosa intestinal inflamada o en condiciones de inflamación, ya con el objetivo de poderla utilizar este modelo con terapéuticas o con drogas para poder aliviar procesos inflamatorios que se sufren en enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la enfermedad intestinal, inflamatoria intestinal, como es la enfermedad de Crohn.
Ok, este es solamente un esquema, el cual se muestra en una de las publicaciones del grupo de Francisca Leona, cómo ellos desarrollaron este cultivo tridimensional. Aquí podemos observar lo que es un pocillo de una placa de cultivo. Este es un inserto. Dentro del inserto podemos ver un cocultivo de células dendríticas y macrófagos que están embebidos en colágeno, y en la parte superior es donde se depositan las células epiteliales, y de esta manera vamos a ejemplificar o a tener aquí lo que es el compartimento basolateral, y de esta manera aquí el compartimento apical. Bien, algunas de las aplicaciones que se tienen o que se han tenido con respecto a los modelos tridimensionales de mucosa intestinal han sido principalmente, bueno, para evaluación de drogas, en estudios de transporte y algunos estudios también de permeabilidad. Ok, y hay algunas, digamos, desventajas y ventajas que los han orillado o ha orientado un interés incrementado en este tipo de cultivos, como es el uso de modelos animales que a veces se encuentra limitado o que tiene una baja disponibilidad. La viabilidad de algunos procedimientos que se aplican en modelos animales también ha sido, digamos, una motivación para poder enfocarse a este tipo de cultivos tridimensionales, y sobre todo pues los aspectos éticos. Algunas ventajas que se han considerado también son que este tipo de técnicas en este tipo de modelos son menos laboriosas y más rentables. Hay el desarrollo de una investigación sistemática, repetitiva y también cuantitativa, y que de alguna manera también estos modelos pueden ser más controlados, pueden ser también más económicos, y en cuestión de tiempo también pueden llevarnos mucho menos. Ok, otra de las aplicaciones que se han involucrado los cultivos tridimensionales de mucosa intestinal han sido para el estudio de modelos infecciosos, es decir, para estudiar las interacciones de enteropatógenos con la mucosa intestinal. Bien, y el interés de nosotros por este tipo de cultivos es para el desarrollo. También nos interesa de un modelo de cultivo tridimensional o un in vitro, donde podamos tener un cocultivo de células de inmunidad innata para la evaluación de proteínas excretoras y secretoras de nematodos intestinales. Con los antecedentes de que estuvimos haciendo una estancia postdoctoral en Hamburgo, Alemania, y estuvimos trabajando un poco con respecto a un programa piloto para el desarrollo de este modelo, utilizando matrices, en este caso colágena, y también utilizamos intestino de cerdo descelularizado para posteriormente repoblarlo de las células epiteliales, y obtuvimos algunos buenos resultados que todavía estamos trabajando en ellos. Y lo que les comentaba, que cuál era el objetivo en este caso del trabajo que nosotros estamos planeando a mediano plazo, ¿verdad? Siempre y cuando ciencia básica también nos favorezca, es de estas moléculas que les comentaba de los nematodos intestinales. En el caso de Strongyloides rati, estuvimos trabajando con el grupo de investigación del doctor Norbert Ratzi, que se encuentra en el Instituto Bernard Knoch, y ellos han trabajado arduamente durante un buen tiempo con el modelo de infección de Strongyloides rati. Ellos ya han caracterizado algunas moléculas que son obtenidas de estos nemátodos y que se les atribuye cierta capacidad inmunomoduladora, y al igual que Ricturi suis. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues estas moléculas biológicas puedan ser utilizadas como terapia adyuvante en procesos inflamatorios, como ya les había comentado, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, ¿sí? Y entonces nosotros creemos que el desarrollo de un modelo tridimensional de mucosa intestinal puede ser algo prometedor para no solamente evaluar este tipo de moléculas
o de biomoléculas de origen biológico, sino también pueden ser evaluadas otro tipo de moléculas de origen sintético y también para poder evaluar interacciones entre parásitos y mucosa intestinal o relaciones enteropatogénicas. Entonces, como ven, es una plática más que nada informativa. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Por mi parte ha sido todo. ¿Puedo comenzar? Marisela, mil disculpas que no vi tu seminario. Felicidades de todas maneras porque conozco tu trabajo. Una pregunta. Se habló seguramente de las posibilidades de las moléculas inmunomoduladoras en tratamiento de enfermedades muy específicas, como la colitis ulcerativa y el Crohn. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que esas moléculas en un tiempo relativamente corto puedan estar a disposición de la industria o de que se puedan utilizar terapéuticamente esas sustancias? ¿Cuántas tienen calculadas que son de las proteínas excretorias secretorias aproximadamente? Pues hay hasta entre unas 30 moléculas que todavía se están o que apenas se están evaluando. Las posibilidades, yo creo que el tiempo es corto. Quizá no sé tanto aquí en México, pero por lo menos en Europa ya algunas de estas tipos de tratamientos, digamos, se están llevando a estudios clínicos, sobre todo con la cuestión de los huevos de tricuris. Entonces, sí hay resultados en cuanto a este tipo de moléculas. Sí, porque lo que quiero ahorita la gente, nosotros sabemos que están tratando estas enfermedades inflamatorias con los huevos del helminto, ¿verdad? Para producir la infección. Es una infección que es subclínica y que es una infección controlada porque el parásito no va más allá, no evoluciona más allá de su estadía natural en un hospedero que no es el hospedero natural. Es decir, parásitos de los animales en el humano. Aquí la cuestión es que mucha gente está renuente a estar tomándose una cápsula que tiene 3.000 o 5.000 huevos de tricuris tricura para tratarse de su condición inflamatoria. Claro, aquellas personas que tienen un cuadro grave o severo, claro que lo toman, pero de todas maneras está en la mente de la gente, es algo difícil tomarse un parásito, ¿verdad? Por eso de ahí la importancia de este tipo de cultivos para tratar de identificar exactamente las moléculas que son las que causan el efecto antiinflamatorio. Disculpe la intromisión, pero creo que es sí, el punto más importante. De lo que usted acaba de mencionar, sí todavía es un poco difícil, ¿verdad? El hecho de pensar de ingerir huevecillos, ¿verdad? Para que nos infecten. Pero bueno, muchas veces comemos aquí en la esquina, ¿verdad? Y lo hacemos de manera inconsciente. Pero sobre todo cuando sufres, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con este tipo de enfermedades sufren procesos tan dolorosos, yo creo que eso pasa a segundo plano, ¿verdad? Y lo que comentaba el doctor, principalmente el enfoque de este trabajo es la identificación de estas moléculas, quizá no tanto la infección, ¿verdad? Que se está haciendo también, sí, pero principalmente para evitar, digamos, ese paso es la identificación de estas moléculas que pudieran ser utilizadas, ¿verdad? Y no llegar al paso de la infección. Gracias. Gracias. Más que pregunta, yo quisiera comentar con respecto a lo que decía la doctora Marisela de la importancia de utilizar cultivos terrestres. Ella lo puntualizó, pero quiero comentar al respecto de el disminuir el uso de modelos biológicos en animales, ¿verdad? Que actualmente, pues sí tenemos ciertas restricciones al utilizar modelos en animales. Entonces se puede llegar a las 3 R's, ¿verdad? Que se habla de reducir, reciclar, ahorita no recuerdo la tercera, pero el objetivo es eso, que en lugar de utilizar en modelos animales, yo puedo utilizar este tipo de cultivos en donde voy a tener no nada más una población celular, sino todo el
conjunto de células y los estímulos necesarios para ahí poder evaluar diferentes componentes y el interés pues de las moléculas moduladoras. Si nos pudiera comentar, doctora, respecto a las perspectivas de que este tipo de cultivos sean más complejos. Hasta ahorita tienen una cierta limitación en cuanto a la diferenciación de las células, pero la perspectiva de que pudieran ser, vaya, ¿cuál sería el próximo paso en estos cultivos? El próximo paso sería el uso de bioreactores, que hagan de estos cultivos que son hasta cierto punto más estáticos, algo más dinámico, ¿verdad? Pero ahí, pues obviamente, en el caso particular de nosotros, es empezar con este tipo de modelos y conforme vayamos desarrollando, pues, el uso de bioreactores, ¿verdad? Este tipo de procedimientos se aplica para procesos inflamatorios. ¿Qué se podría aplicar en cuestiones de tipo neoplásico, como el cáncer, por ejemplo, de colon? ¿Se podría ver algún pronóstico respecto a este tipo de neoplásico? Yo creo que sí, honestamente yo lo desconozco. En este caso, los dos enfoques de nuestros trabajos son, por una parte, el modelo de mucosa intestinal, ¿sí? Que puede servirnos o que la utilidad puede ser una para evaluar estas moléculas o estas biomoléculas o cualquier otro tipo de molécula sobre su efecto sobre la mucosa o tener un modelo de evaluación ya sea de una droga o de un modelo de infección, ¿sí? Por otra parte, se encuentran estas moléculas que son secretadas por parte de nemátodos con actividad inmunomoduladora o se sospecha de actividad inmunomoduladora. El punto donde esas convergen es lo que acababa hace rato de mencionar, que son enfermedades que cursan con procesos inflamatorios específicamente en la mucosa intestinal, como la enfermedad de Crohn. En el caso de un trastorno tipo, una enfermedad tumoral, pues quizá pudiera ser tendríamos que evaluar, tener la molécula que tiene ese efecto antitumoral, ¿verdad? Y de esta manera, pues también hacer una modificación quizá al cultivo, de tal manera que pudiéramos evaluar ese efecto. Entonces, específicamente en este caso sería solamente actividad moduladora. ¿Sí? Gracias. Pensé que alguien había levantado la mano por acá. Si nos pudieran también hacer un comentario sobre la posibilidad de usar esto en trasplantes. La verdad desconozco esa área, o sea, ¿cómo sería la aplicación de esto en trasplantes? La verdad desconozco. Bien, pues vamos a proceder a entregarle el reconocimiento a la doctora Marisela García. Gracias. Le agradecemos su valiosa participación.